Alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Alabado sea tu nombre. Hoy tenemos una palabra muy interesante. Pero muy interesante. Bien, ya compartimos con los hermanos. Ahora se lo enviamos a las personas que se encuentran en WhatsApp. Sea el nombre del Eterno glorificado. Muy bien, Dios les bendiga a todos mis grandes amigos. Hoy tenemos una palabra muy poderosa, la cual creemos que va a bendecir la vida de muchas personas. Sí, definitivamente que sí. Creemos que va a bendecir la vida de muchas personas. Eso. Por favor, dígame que se está escuchando bien. Escríbame por ahí que se está escuchando bien, para entonces iniciar la transmisión. Dame una notica por ahí que se escucha bien, para saber si tengo que levantar más la voz o sigo haciéndolo así, ¿ok? Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, dos cosas pueden estar pasando. Primero, que nadie me esté escuchando. Y segundo, que se escucha bien. Perfecto, se escucha bien. Bien, excelente. Bueno, por largo tiempo, por mucho tiempo, en mi caminar, en este camino del Evangelio, he estado escuchando hablar a grandes predicadores, grandes maestros, grandes ministros sobre la vida o de la vida del patriarca Abraham. Y son muchas las cosas que se han dicho de este gran hombre de Dios. Una de las aseveraciones que más fuerte se hace es que Abraham era un pagano. Y segundo, que Abraham era un adorador de ídolos. Eso lo hacen muchas personas por dos razones. La primera, porque no investigan, y la segunda, para justificar cosas. Repito, muchas personas repiten esto sin antes haberlo
estudiado solamente por repetir lo que otro dice, por no estudiar o por justificar. Pero hoy vamos a aprender varias cosas del patriarca Abraham que quizá nos ayude a nosotros a comprender mejor. Observé un video de un gran teólogo, un doctor en teología, en la cual él hace una explicación en relación a la gracia y la ley. Él da por terminada los 10 mandamientos. O sea, él entiende que cuando Jesús fue a la cruz, los 10 mandamientos desaparecieron y entró un tiempo de gracia, y estamos viviendo un tiempo de gracia. Y si estamos viviendo en el tiempo de gracia, pues no tenemos por qué guardar los 10 mandamientos. Entonces, él explicaba que las personas se salvaron por la misericordia de Dios en los tiempos de la ley. Pero yo quiero decirle, no solamente a él, sino al mundo entero, que no existe nadie en el mundo, ser humano, que se haya salvado, si no es por medio de la gracia. La gracia siempre existió. Siempre existió la gracia. Ahí está existiendo y va a existir. Nadie puede ganarse la salvación, a menos que no sea por la gracia. Ahora, cuando nosotros analizamos la vida del patriarca Abraham, y estas personas que toman la palabra que Abraham era un pagano. Bueno, la palabra pagano tiene su definición en personas que adoran a otras deidades o a diferentes deidades. Abraham es el padre de las 3 religiones monoteístas del mundo. Abraham es el padre de las 3 religiones monoteístas del mundo. Abraham es el padre de la religión del Islam, es el padre del judaísmo y es el padre del cristianismo. Las 3 están en Abraham. ¿Qué significa monoteísmo? Bueno, es persona o religión que adoran a un solo Dios. Ahora, analicemos el contexto detrás del texto a ver quién era Abraham. ¿Quién era Abraham? La historia de Abraham se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 11, verso 26 al verso 32. Solamente en esos 5 versículos, antes de entrar al capítulo 12 y correr la vida de él en adelante del capítulo 12 hasta el capítulo 25, usted se va a encontrar con todo lo que tiene que hablar. Pero yo quiero solamente hoy enfrentarlo a usted con la parte que quizá usted no conoce. Usted la ha escuchado mucho, pero vamos a ver si se la han explicado tal cual como es. Casi todos los predicadores en toda la década han hablado de que Abraham era un pagano y que Abraham era un adorador de ídolos. El padre de Abraham se llamaba Taré. Su lugar de residencia, Ur de los Caldeos. En tiempo del gran conquistador Nimrod. De hecho, la historia cuenta que que Taré era uno de los ministros más poderosos que había en el reinado de Nimrod. Ahora, la historia cuenta, oiga lo que estoy diciendo, la historia, no el texto bíblico, porque creo que eso es lo que ha faltado a muchos ministros, decir la historia cuenta y no el texto bíblico. Que en una ocasión los astrólogos, los brujos, los sabios del reino de Nimrod pidieron audiencia para hablar con él. Y cuando piden audiencia para hablar con él, y él se la concede, este hombre era un hombre terrible y peligroso.
había terror al acercarse a este hombre. De hecho, la historia cuenta que este hombre con un arco en la mano jamás fallaba a una presa cuando disparaba. Era un hombre terrible. De hecho, la Biblia lo califica como un poderoso cazador, la Biblia. Ahora, cuando él concede a los sabios, a los brujos, a los astrólogos, a los hombres de ciencia oculta de su tiempo, cuando le concede para que ellos se acerquen a él, ellos le dicen que ellos han visto una nube negra que ha venido sobre el palacio de Nimrod, sobre su reino, y que van a ser un niño que con el tiempo no va a respetar a Nimrod y que lo va a vencer. Cuando Nimrod escucha esto, le pregunta a sus consejeros, ¿qué debemos hacer? Y ellos todos hablaron, hasta que uno dijo, bueno, hagamos que los arquitectos, los ingenieros, construyan lugares donde sean depositadas las mujeres embarazadas. Y cuando ellas den a luz, las niñas hembras, o sea, las femeninas, reciban la vida y los varones mueran. Le pareció bien a Nimrod esta idea y construyeron grandes albergues donde depositaban a todas las mujeres que estaban embarazadas. Pero en esa misma reunión se encontraba Taré, y Taré le dice a Nimrod, yo espero que mi esposa no esté incluida en eso. Y Nimrod le responde a Taré, tú eres uno de mis ministros más venerados, a los cuales yo más quiero y respeto, tu esposa no está incluida. Así que la esposa de Nimrod, de Taré, que estaba embarazada, ella no es incluida. Así que comenzaron a matar niños y pasó largo tiempo en la cual no se criaba ni un niño en todo Ur de los Caldeos. Y ya dentro de ese contexto, un día los astrólogos, los sabios, regresan y piden audiencia y le dicen a Nimrod que a pesar de todos los niños que han matado, la amenaza sigue todavía. Entonces, ellos le especifican que la amenaza y la nube y la estrella, ellos la vieron posada sobre la casa de Taré. Así que Nimrod ordena que vayan y le pidan a Taré que entregue su hijo. Así que los guardias van a casa de Taré y le dan instrucciones de que entregue el niño porque el rey Nimrod lo ha pedido. Es cuando entonces Taré le dice, dígale a él que yo no lo voy a entregar. Pero los guardias traían unas instrucciones del gran Nimrod. Y era que le iba a dar una gran dote de oro y plata, mucho oro y mucha plata por entregar a su hijo. Así que los guardias le dicen, pues, ¿sabe qué? El rey te va a llenar de oro y plata. Entonces, Taré le responde, díganle al rey que le prometieron al caballo un vagón lleno de heno si se dejaba cortar la cabeza. Y el caballo responde, ¿qué yo voy a hacer con el heno si me van a cortar la cabeza y no me lo voy a poder comer? Así que Taré le dice, ¿qué voy yo a hacer entregando a mi hijo? Si me lo van a matar, ¿quién me va a heredar?
Así que los guardias se regresan al reino, al palacio, y ya en el palacio le dicen a Nimrod lo que ha dicho Abraham. Entonces Nimrod se llenó de odio y dijo, no, quítenselo como quiera. Pero Taré se había preparado para que sabía que ellos iban a regresar. Así que Taré le pidió a su esposa que saliera rápido y escondiera al niño en una cueva. Y cuando llegaron los guardias, ya Taré tenía un hijo preparado de una sierva, de una esclava, y se lo entregó. Así que cuando le entregan el niño a los guardias, se llevan el niño, sacrifican al niño, lo matan, y vi que todo quedó en paz. Y el pequeño Abraham se cría en una cueva, escondido, por 3 años, solo. Mientras Abraham estaba en esa cueva, Abraham entonces comenzó a tener contacto con el Creador. Y un día Abraham dice, bueno, estoy mirando que lo más poderoso que existe es el sol. Así que yo voy a adorar el sol. Y de repente llegó la tarde y el sol se ocultó y dijo, no, espérate. El sol no es tan poderoso porque no está. Pero apareció la luna. Entonces ahí dice él, pues entonces voy a adorar la luna. Porque la luna sí es poderosa. Pero la luna se desaparece. De repente dice que va a adorar el agua. Pero entonces dice, pero de algún lugar viene el agua, algo más poderoso que el agua. La nube. Pero que la nube sigue el viento, no hay agua. Y el hombre fue descartando, el niño fue descartando una por una, hasta que llegó a la conclusión de que había un creador que lo había organizado todo. Él no lo miraba, no lo conocía, pero se dio cuenta que por encima de todo había un creador y comenzó desde pequeño a adorar al creador. En el palacio de Nimrod, todo se calmó con la muerte del esclavo. Así que Taré regresa, recoge su niño y comienza a vivir su vida tranquila. Taré tenía una tienda, oiga bien, Taré tenía una tienda de venta de ídolos. De eso vivía el señor Taré, de vender ídolos. Así que un día el señor Taré tenía que ir para la ciudad y deja a Abraham, al pequeño Abraham, cuidando la tienda y le da instrucciones. Si vienen personas importantes, ofrécele los ídolos grandes, que paguen bien. Y si vienen personas no importantes, ofrécele los ídolos pequeños. Y se fue. Rápidamente llegó a la tienda un hombre grande de estatura y un hombre poderoso, un hombre rico, y le dice a Abraham, véndame el ídolo más grande y mejor que usted tenga. Y Abraham de una vez le dice, mire, ese que está ahí, un grandote. ¿Cuánto es? Tiene que pagar mucho, así que el hombre entró a la mano y tenía 50 ciclos de plata para pagar por este ídolo, un gran precio. Y entonces Abraham le dice, pero, ¿y es que usted es tan estúpido? ¿Cómo así? ¿Cómo estúpido? Si yo te estoy pagando. Pero usted no ve que ese ídolo que usted está comprando, no, ¿sabe qué? Mejor le voy a preguntar esto. ¿Cuántos años usted tiene? Y le dice el señor, bueno, yo tengo como 50 años. Y le dice, oh, pero qué extraño. Usted está comprando un ídolo que mi papá lo hizo ayer. Usted va a poner su confianza en alguien que nació ayer y usted tiene 50 años. ¿Qué pasa con usted? Y el hombre razonó, metió su dinero en su bolsa y se fue y no compró el ídolo. O sea, Abraham estaba en contra de los ídolos. Abraham no quería saber de ídolos. Abraham estaba molesto con los ídolos. Llega una señora y le dice, me robaron todo mi ídolo. Así que véndeme un ídolo. Y le dice a Abraham, ¿y qué pasó con los ídolos de usted? No, que me entró un ladrón y se los robó.
Pero qué extraño que usted tenía los ídolos y los ídolos suyos no se pudieron cuidar ellos mismos y se los robaron. ¿A quién usted está adorando, señora? Y la señora le dice, pero si no es a los ídolos, ¿a quién vamos a adorar? Y Abraham le dice, hay un creador. Y le habla de Jehová, del creador, no de Eva, de un creador sobre todo. Bueno, hay un tercer caso y es que llega una señora con libaciones, con aceite y con harina para darle de comer a los ídolos. Y cuando Abraham la ve haciendo esta barrabasada, Abraham lo que hace es que se molesta, cogió una hacha y rompió todos los ídolos excepto uno que había en la tienda. Y a ese ídolo, que era un grande, le puso el hacha al lado. Y cuando llegó el papá, que encontró la tienda totalmente destruida, le preguntó, ¿y qué pasó aquí? Y él le dijo, bueno, papá, yo no puedo mentir. La señora vino y trajo comida y ellos todos querían comer, y como es el más grande, agarró y lo desbarató a todito para él comérsela sola. Y el papá le dice, un momento, eso no puede ser así, porque los ídolos ni comen, ni hablan, ni hacen eso. Otra cosa pasó aquí. Y Abraham le dice, oh papá, ¿usted está seguro de lo que usted dice? Entonces, si no comen, si no hablan, ni hacen nada, ¿por qué usted lo adora? ¿Por qué usted lo adora? Pero eso no fue suficiente para Taré. Así que un día le toca a Taré ir al servicio del palacio, administrar el servicio del palacio. Y se llevó a su hijo Abraham con él. Y cuando ya están allá en palacio, Abraham se queda donde están los ídolos del Reining Road. Y Abraham entonces agarró los ídolos del Reining Road y lo prendió en llama, lo quemó todo. Cuando lo quema todo, Taré viene muy molesto con su hijo. ¿Cómo tú me has hecho eso? Tú fuiste el que dañaste mi tienda, ahora ha dañado lo del rey. Y el mismo Taré fue donde Nimrod y le dijo, mi hijo hay que castigarlo porque él quemó todo tu ídolo. Así que traen a Abraham frente a Nimrod y le dice, todo el mundo que se enfrentaba a Nimrod tenía que ir de rodillas a adorarlo. Y Abraham se queda de pie y le dice, Nimrod, ¿no te va a arrodillar? No, no me voy a arrodillar. ¿No sabe que está frente al Dios más poderoso? Dice, no, usted no es el Dios más poderoso. A ver, si usted fuera el Dios más poderoso, usted por lo menos me dijera que yo estoy pensando ahora. Si usted fuera el Dios más poderoso, usted diera una orden de que el sol no saliera mañana por el este y terminara en el oeste. Desafió a Nimrod. Nimrod, molesto con esta situación frente a todos sus cortesanos, ordenó que Abraham lo encerraran. Y trancaron a Abraham por 10 largos años. 10 años después, Nimrod se acuerda de Abraham y lo manda a buscar para hacerle un nuevo juicio, esperando que Abraham estuviera arrepentido y lo adorara. Cuando trajeron a Abraham, Abraham dice que no lo va a adorar. La mamá de Abraham se acerca y le dice, hijo, reconócelo, si no te van a matar. Y él le contestó, no, él no tiene poder para matarme a mí. Hay un Dios creador que es más poderoso que él. Y a ese Dios él tiene que enfrentarse. Así que Nimrod ordenó que prepararan una fogata, un horno. Y pidieron los comandantes madera para este sacrificio. Y 3 días después prepararon la fogata. Y cuando Abraham fue puesto dentro del horno, una cosa terrible. La historia cuenta que mientras Abraham estaba en el horno, dentro del horno, las maderas del horno se convirtieron en ramos de fruta. Y que el mismo Jehová descendió y estaba con Abraham. Y cuando los esclavos le dicen a Nimrod que Abraham no se ha quemado, Nimrod se presenta y le dice a los esclavos que lo saquen. Cuando los esclavos trataron de sacarlo, la llama quemó a los esclavos. Y ese día Nimrod se inclinó
y adoró al Dios de Abraham. Y todos, Ur de los Caldeos, adoró al Dios de Abraham. Abraham nunca adoró ningún ídolo. Pero en esa misma escena ahí, mientras están sacando a Abraham, estaba Harán, el hermano de Abraham. Harán, hermano de Abraham. Este hermano de Abraham, los de Ur de los Caldeos lo tenían por un mago. Así que muchas personas, mientras Abraham está siendo librado por Dios, están diciendo que quien lo está librando es Harán, porque Harán lo tenían por mago. Pero Harán no ha tomado parte en esto, se ha quedado. Si Nimrod gana, él se pone del lado de Nimrod, y si gana Abraham, se pone del lado de Abraham. Así que cuando llega que sacan a Abraham, los guardias le preguntan, ¿de qué lado tú estás? ¿De Nimrod o de Abraham? Y él dice, del lado de Abraham. Entonces agarraron a Harán y lo metieron dentro del horno y se quemó. Ahí dice el verso 28 del capítulo 11 de Génesis, que Harán murió en la tierra de su padre frente a su padre. Ahí es que muere Harán. Cuando esto sucede, Taré entonces tomó a sus dos hijos, uno se llama Nacor y Abraham, a los tres hijos de Harán, que tenía tres hijos, que uno era Lot, la hembra mayor se llamaba Milca, y la menor se llamaba Isca, Saraí. Sí. Tres hijos tuvo Harán. Lo que hace Taré es que coge a los hijos de Harán y lo convierte en ¿quién? En sus hijos y los termina de criar. Pero Taré sale para evitar problemas, porque él sabía que Nimrod se iba a quedar con eso. Sale de Ur de los Caldeos y se dirige fuera del territorio de Nimrod. Y dice que llegó a un lugar, a un valle, al valle de Balit. Y en ese lugar, Taré se establece en ese lugar. Y formó una ciudad, se quedó por 25 años, pero a esa ciudad le puso por nombre Harán. Oiga bien, el hijo de él que se muere quemado, cuando llega a este lugar, forma una ciudad y le pone por nombre a la ciudad Harán. Era una costumbre de los antiguos no borrar la memoria de los hijos que morían antes que el papá. Por eso le pone Harán a la ciudad, y Abraham y Taré y su familia se quedan ahí. He aquí que en ese tiempo el viejo Taré le da a Abraham a Saraí, que era su sobrina, ponga atención, era su sobrina primero porque era hija de Harán. Segundo, se convirtió en su hermana porque fue criada por Taré. Tercero, ahora se la da por esposa. Así que Saraí, que es la misma Isca, oiga bien, Saraí es la misma Isca del capítulo 11, verso 29. Saraí es sobrina de Abraham, hermana de Abraham y esposa de Abraham. ¿Qué sucede aquí ahora? Tenemos que sacar de la mente de las personas dos cosas. Primero, usted no puede señalar a Abraham como que era un pagano, porque la palabra pagano aparece a partir de que Dios forma un pueblo. Y el pueblo se va a formar en Abraham. O sea, la formación del pueblo de Israel es que compone entonces a las demás naciones del mundo, a las demás personas como paganos, pero hasta tanto todo el mundo eran iguales. Segundo, según esta historia que seguramente nadie te ha enseñado a ti, la sacaron de aquí, del Midrash. Sí, está en el Midrash y también usted la puede conseguir en el Humac. En estas dos joyas del libro, usted puede encontrar la historia de Abraham antes de salir de Ur de los Caldeos. Aquí está con todos los lujos de detalle. Lo que pasa es que los predicadores y maestros que hablan de eso no leen, y lo que hace es que repiten lo que otro dice y se van repitiendo y se convierten en ¿qué? En repetir mentira de otro. Ahora, cuando llega el tiempo que Taré muere, Abraham abandona Harán y se mueve a la tierra prometida. Dice la Biblia que llegó un tiempo que hubo una gran hambre
en la tierra prometida, y Abraham abandona la tierra prometida, desciende a Egipto, y cuando está a punto de entrar a Egipto, le dice a Sara que diga en Egipto que ella es su hermana. Ponga atención, Sara era sobrina, hermana y esposa. Bueno, dejó de ser sobrina y dejó de ser hermana cuando se convirtió en esposa. No importa que ella era su sobrina, ni que era su hermana, ahora era su esposa. Así que Abraham miente para entrar a Egipto. Así que entra a Egipto presentando a Sara como su hermana. Las mujeres y los egipcios son de color oscuro, negro. La persona de Ur de los Caldeos, de esa área de ahí, son personas de color blanco, específicamente pelirrojo. Así que hay un contraste entre el color de Sara y el color de las egipcias. Así que los comensales, los grandes capitanes de Faraón, cuando la vieron, ella impactó la ciudad, el reino egipcio, con su belleza. A pesar de ser una mujer mayor en edad, era muy extremadamente linda, preciosa. Así que tomaron a Sara y se la llevaron a Faraón. La Biblia dice que Faraón le hizo grande bien a Abraham. Grande riqueza le dio. Usted se preguntará, ¿por qué tiene Faraón que darle riqueza al hermano de esa mujer? La historia cuenta que Abraham duró aproximadamente en Egipto 9 meses. 9 meses. Y que un día el faraón se dio cuenta que Sara era esposa de Abraham y no hermana. Pero había pasado un grande problema, que Dios había cerrado la matriz de todas las mujeres egipcias y que la había herido con grande plaga. Sara era estéril, oiga bien, Sara era estéril, no daba hijos. Y ahora todas las mujeres egipcias están también cerradas. Cuando Faraón se entera de esta condición, le pidió a Abraham que saliera de su reino, que se llevara a su esposa. Pero Abraham, dice el capítulo 13, verso 1 y 2 de Génesis, salió con grande riqueza, animales y esclavos, oro y plata, y entre ellas, oiga bien, ponga atención a esta parte, si usted analiza cuando Jacob está en Harán, en la casa de Labán, cuando él se casa con Lea, al día siguiente, Labán le dio una esclava como ayudante a Lea. O sea, el papá le regala una esclava a la hija para que la hija tenga un ayudante en la casa para que los oficios les sean más fácil. Una semana después le entrega a Raquel por esposa al mismo Jacob. Y también le da otra esclava. Le dio a Filpa y le dio a Bilda. El faraón de Egipto también regaló una esclava. Y la esclava se llama Agar. Ponga atención. El faraón egipcio también regaló una esclava. Y la esclava se llama Agar. Cuando Abraham sale aproximadamente, según los historiadores, 9 meses después de haber entrado a Egipto, sale rico, sale con su esposa, pero también sale con la esclava que le regaló el faraón a Sara. La misma historia Abraham la repite en Abimelech, en el capítulo 21. Capítulo 20 del libro de Génesis. La repite. La repite en el capítulo 12 y la repite en el capítulo 20. Pero la Biblia dice que Abimelech no se había llegado a Sara y Dios se le apareció y le dijo, no la toque porque es mujer de un profeta.
Y Abimelech no la toca, la devuelve y reprende a Abraham. Pero Abimelech no fue castigado, ni la casa de Abimelech fue castigada. La casa que fue castigada fue la casa de Faraón. Esa casa fue castigada. La familia de Faraón fueron castigados. Las mujeres egipcias fueron castigadas. Pero quien pagó o quien entregó una grande riqueza a Abraham por Sara en ese momento, creyéndose que era su hermana, fue Faraón. Ahora hay un texto que dice que Faraón dice, por poco y la tomo por esposa. Te explico. El problema de la Biblia es que Dios no le guarda secreto a nadie. Dios no guarda secreto. Dios permitió que las cosas, las grandes virtudes de sus grandes ministros aparecieran en las páginas de la Torá, en la página de la Biblia. Pero también Dios permitió que las hojas negras, las cosas malas, los errores también aparecieran como testimonio para nosotros. O sea, Dios no le guarda secreto a nadie. Dios no guarda secreto. Dios no guarda secreto. Así que en Egipto habían dos cosas. Primero estaba el palacio donde estaba el faraón con su corte y estaba el harén del faraón. Era un honor para los egipcios y para los reinos alrededor de Egipto de tomar a sus jóvenes hijas vírgenes y ir y entregarla a los eunucos que cuidaban el harén de Faraón. Para que un día, cuando Faraón descendía al harén, se llegara a ella y preguntara que de qué familia era. Ahora, el Faraón tenía varias esposas, pero todas las esposas del Faraón salen del harén. O sea, él va al harén, vive con una de ellas, y si se es atraído, es convencido por ella, entonces lo que hace es que se casa con ella y la lleva a vivir a palacio de Faraón. Si no le gustó, pues se queda ahí. Ahora, dice la Biblia que Faraón le dijo a Abraham, por poco y me hace que yo la tome por esposa. La tome, me case con ella. Porque una cosa era estar en el harén y otra cosa estar en el palacio. ¿Qué decimos con esto? Que Faraón vivió sexualmente con Sara. La Biblia no lo dice. Que Abimelech vivió sexualmente con Sara. La Biblia dice que no. Literalmente, la Biblia dice que Abimelech no vivió con ella. Ahora hay algo importante aquí. Hay algo importante aquí. Y es que, como decía ahorita, Dios no le guarda secreto a nadie. El que cometió su error va a pagar por ello. Pero hay algo aquí como que te llama la atención y es que Sara era estéril. ¿Por qué Dios permite que la mujer que va a ser la que va a cargar la simiente santa sea estéril? ¿Sería posible que Dios había prevenido que la señora Sara iba a ir a Egipto y que iba a estar en algún lugar del harén del faraón? ¿Sería posible eso? Y que si en caso Sara fuera tocada por algún hombre, llámese faraón, Abimelech, cualquiera que sea, fuera de Abraham, que Sara no pudiera salir embarazada. Porque a Sara estaba reservada para traer el hijo de la promesa que se le prometió a Abraham. Así que cuando termina el evento con Abimelech y Abraham regresa a la tierra prometida, de regreso a la tierra prometida, Sara sale embarazada.
Dios se lo promete en el capítulo 18 del libro de Génesis. Pero una vez termina el evento con Abimelech, Sara sale embarazada y trae al hijo de la promesa. Pero esta bendita esclava, esta bendita sirvienta que Sara recibe de Faraón, es la mujer que trae al mundo al hijo de Abraham, primogénito, llamado Ismael. Ismael es el padre de la nación árabe. Así como Dios le dio la bendición a Jacob de tener 12 hijos y una hija, igual le prometió en el capítulo 16, en el capítulo 17, a Ismael le prometió a Abraham que Ismael iba a ser padre de 12 príncipes. Igual como Jacob tuvo 12 hijos y una hija, igual también Ismael tuvo 12 hijos y una hija. Hoy, las 12 naciones del bloque árabe que componen a los 12 hijos de Ismael están alrededor de Israel, preparándose siempre para empujar a Israel al mar Mediterráneo y ahogarlo. Pero Israel siempre ha estado protegido por Dios y se ha hecho fuerte. Porque ni una de las palabras que Dios dijo con relación al hijo de la promesa ha fallado. 2 naciones hay en tu vientre. El mayor le servirá al menor. El mayor es Ismael y el menor es Isaac. El mayor son los árabes y el menor es Israel. Pero quien le sirve hoy a Israel son los árabes. Cumpliéndose todo. Por favor, regresemos a analizar la Biblia en su contexto. Y cuando leamos una historia extrabíblica, por lo menos digamos de dónde la sacamos, quién lo dijo y por qué lo dijo. Esta historia de la adoración de los ídolos del padre de Abraham, Taré, está en el Midrash. Está en el Midrash. Pero usted no pierde nada con decir que Taré era un adorador de ídolos. Pero no meta a Abraham en eso. Diga también que el mismo Midrash dice que Abraham nunca tuvo de acuerdo con adorar ídolos. Y que Abraham fue quien destruyó los ídolos de Taré y los ídolos de Nimrod. Dígalo también. Explique todo lo que pasó a Abraham y cómo Dios lo protegió. El error grande de Abraham en 2 ocasiones y que Dios, óigame bien, en ningún momento usted encuentra a Dios llamando la atención a Abraham, pero Dios permitió que apareciera en la historia de la Biblia. Es cuando Abraham va a bajar a Egipto y le dice a Sara, di que tú eres mi hermana. Cuando va a bajar a donde Abimelech, di que tú eres mi hermana. Hermano querido que me escucha, si Dios te colocó en un lugar, te quiero acordar que el último pan de ese lugar te lo comes tú como hijo de Dios. O sea, puede venir la hambruna que venga a la ciudad donde tú vivas, el último pan te lo comes tú. Nunca abandone el lugar donde Dios te colocó porque venga hambre o haya hambre, a menos, oiga bien, a menos que no sea que Dios te diga o que Dios te envíe como envió Dios a Eliseo y le dijo, vete, dile a la tsunamita que se vaya porque viene una hambre para acá. Entonces tú sales. Pero Abraham jamás de los jamás debió de haber abandonado la tierra de la promesa que Dios le había dado. Porque había hambre para ir a Egipto. Jamás Abraham debió bajar a casa de Abimelech porque había hambre. No se puede, no se debe abandonar el lugar que Dios escogió para ti, para moverte a un lugar donde tú crees que hay bendición. Es muy posible que ese lugar de bendición
sea tu peor maldición. Es muy posible que ese lugar donde tú te mudas, donde tú te mueves, esa iglesia donde tú vas, sea tu peor maldición y tu futura muerte espiritual. Porque mire cómo fue Abraham descendiendo. Dice que vino hambre y descendió a Egipto. Y allá en Egipto descendió a la mentira, rompiendo un mandamiento. Y de allá sale rico, pero sale con el mayor problema de su vida, la señora Agar. Y la señora Agar, por esa falla de Abraham, es el error, el problema más grande que tiene el mundo hoy. Las naciones árabes, que están contra todo el mundo. No todos los árabes, pero usted sabe a quién me refiero. Están contra todos. Con esto quiero cerrar y darte un aliento y decirte, no te muevas del lugar donde Dios te colocó. Mantente firme, aunque tú veas las tormentas, aunque tú veas los tsunamis, aunque tú veas lo que veas. Si Dios te dijo que te quede, oye bien, si Dios te dijo que te quede, no te muevas, no te muevas. La turbulencia fue grande dentro del avión, muy grande. De hecho, las mascarillas bajaron. Y un niño estaba sentado jugando con un juguete de esos electrónicos y ni la mascarilla se puso. Y el Señor, muy preocupado, cuando todo se normalizó, le preguntó al niño, pero todo el mundo lloró y gritó. Todo el mundo estaba asustado. Pero yo vi que tú no te asustaste ni nada. Y el niño le dijo, el piloto es mi papá. El piloto del avión es mi papá. O sea, mientras Dios sea el que dirija tu vida, el piloto de tu vida, no importa lo que pase, no te muevas del lugar donde tú estás. No te muevas del lugar donde Dios te puso. Mientras Dios sea el piloto de tu vida. Ahora, en el momento que Dios dejó de pilotear tu vida a lo que tú quieras, pero sabe bien que las consecuencias vienen. Porque yo te estoy hablando de la consecuencia que hay en la Biblia en relación al padre de la fe, al padre Abraham. Hey, Dios te bendiga. Vamos a seguir amando a Abraham, pero no te muevas de tu lugar. Quédate ahí, no te muevas, no te muevas, no cambies de lugar. Bendiciones.